Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo sobre música, vamos a grabar un vídeo sobre jazz porque este es un vídeo que se encuadra dentro de la serie de impresiones sobre jazz, esa serie de vídeos en la cual hablo acerca de músicos de jazz, discos de jazz, todo lo relacionado con el jazz que a mí más me interesa. Y quiero rescatar en el programa de hoy, en la entrega de hoy, a uno de mis trompetistas favoritos, que es este hombre que está aquí, que les voy a enseñar en esta fotografía, en la parte de atrás de este disco, que es Charlie Shavers. Ahí lo tienen bien abrigado y con el sombrero y, por supuesto, con la trompeta en la mano. Yo a Charlie Shavers lo conocí originalmente a través de una grabación de 1946 que Frank Sinatra realizó junto con los Metronome All Stars, es decir, los músicos de jazz más importantes del año 1946 según los lectores y los críticos de la revista Metronome. Y entre ellos estaba, por supuesto, Sinatra como vocalista, Nat King Cole al piano y a la trompeta, entre otros muchos grandes del jazz de los años 40, estaba este hombre, Charlie Shavers. Por supuesto, después volví a escuchar su nombre y su trompeta en este disco al que ya he dedicado una entrada de estas impresiones sobre jazz, que es The Astaire Story. Y aquí lo vemos junto a Fred Astaire, nada más y nada menos, que aparece ahí en la parte de atrás del disco, y junto al excelente pianista Oscar Peterson. Esta es una grabación para Verve que tenemos que darle las gracias por ella al gran Norman Granz, que convenció a Fred Astaire de que grabase este disco en un contexto jazzístico con todas las mejores canciones que en los años 30 y 40 introdujo en sus películas. Pues aquí también está Charlie Shavers, de quien vamos a hablar hoy, porque muchos y muy notables son los trompetistas que han ido construyendo la historia del jazz a lo largo del siglo XX, desde Louis Armstrong a John Faddis, pasando por Bonnie Berrigan, por Dizzy Gillespie, por Miles Davis, entre muchísimos otros. Y entre ellos, tal vez uno de los más olvidados hoy en día sea este hombre, Charlie Shavers. Y este es el disco del que hablaré en este vídeo con mayor profundidad. Y pese a su enorme calidad, está bastante olvidado desde mi punto de vista hoy en día Charlie Shavers, en gran parte debido a que muchas de las sesiones que registró como líder no siempre son fáciles de encontrar en formato digital. Y este es un buen ejemplo de una recopilación interesante de la música de Charlie Shavers. A mí en general no me gustan demasiado las recopilaciones, prefiero los discos tal y como los concibieron los músicos, pero en algunos casos hay excepciones y estas grabaciones de finales de los años 50 y principios de los años 60 de Charlie Shavers para el sello Everest es una excepción notable. Y a través de esta recopilación podemos escuchar el magnífico sonido de un grandísimo artista que es Charlie Shavers, neoyorquino de nacimiento. Vino al mundo en 1917, según algunas enciclopedias del jazz, o tal vez fue en 1920, porque según él mismo solía decir, en cierto momento tuvo que añadir unos cuantos años a su edad real, había tenido que falsificar su edad en cierto momento de su carrera con objeto de que le permitiesen trabajar legalmente. Sea como fuere, Charlie Shavers aprendió a tocar el piano y el banjo antes de decidirse por la trompeta, que sería el instrumento con el que se le va a asociar y en relación al cual se le va a reconocer
a partir de entonces. Y hacia la mitad de los años 30 ya formaba parte Charlie Shavers de importantes orquestas de rhythm and blues de la época, como por ejemplo las de Tiny Bradshaw o la de Lucky Millinder, antes de pasar a integrar el legendario sexteto de John Kirby, una de las formaciones de jazz de mayor éxito del momento y de las que mayor influencia tuvieron sobre más de una generación de músicos. Por supuesto, la influencia del rhythm and blues fue notable y se puede observar con total claridad en el estilo y en muchas de las grabaciones de Charlie Shavers, que por cierto pasó bastante tiempo acompañando a vocalistas de blues, y esto se recoge en este disco que aquí tengo, grabaciones de los años 1938 y 1939, en las cuales Charlie Shavers a la trompeta acompaña a vocalistas de blues, y algunos de estos vocalistas de blues son vocalistas importantes. Por ejemplo, Trixie Smith, una de las Smiths famosas de los años 20, junto, por ejemplo, a Bessie Smith. Pues Trixie Smith está aquí. Alberta Hunter, nada más y nada menos, se encuentra aquí también. Y bueno, Rosetta Howard, algunos otros ejemplos de vocalistas de blues a los cuales, o a las cuales, porque son la mayor parte de ellas, si no todas, vocalistas femeninas de blues. Este es un disco muy interesante que nos presenta a Charlie Shavers en un contexto bluesero. Charlie Shavers and the Blues Singers. Charlie Shavers y las cantantes de blues, grabaciones de 1938 y 1939. Una curiosidad realmente interesante desde mi punto de vista. Pero realmente Charlie Shavers era un hombre procedente, sobre todo, del swing. Esto está clarísimo también en su estilo, pero tenía suficiente amplitud de miras como para adaptarse a los cambios que a mediados de la década de los 40 se introducirían en el jazz de la mano del bebop. No podemos decir que realmente Charlie Shavers sea un músico de bebop, no es realmente uno de los clásicos beboppers, pero como el bebop realmente emerge, emana del swing, y Charlie Shavers tenía una concepción muy abierta del swing, pues fue capaz de adaptarse a estos cambios, a estas modernizaciones que en los años 40, de la mano de Dizzy Gillespie, de Charlie Parker y de muchos otros, pues van a entrar en el jazz y van a transformar el jazz, su concepción musical, incluso su recepción por parte de los aficionados y aficionadas. Pues esto va a cambiar con la llegada del bebop, y ahí estaba también Charlie Shavers atento a estos cambios. Por supuesto, grabó no solo con músicos de swing o no solamente con músicos de blues, sino también con músicos de Nueva Orleans, como por ejemplo Jimmy Noon o Sidney Bechet, y formó parte también, por si era necesario que alguien que demostrase a alguien que lo dudase cuáles eran sus galones dentro del swing, pues formó parte también Charlie Shavers de la orquesta del trombonista Tommy Dorsey, nada más y nada menos, en la cual tocó durante largos periodos de tiempo hasta el fallecimiento del propio Tommy Dorsey en 1956, pienso que fue. Como compositor, además, Charlie Shavers, no es que compusiese muchísimos temas, pero sí compuso algunos, y nos legó la inolvidable Undecided, que se ha convertido en un clásico del jazz y que él compuso cuando tocaba con el sexteto de John Kirby. Pero sin duda, Charlie Shavers será recordado siempre por su participación en las giras de conciertos organizadas
por el productor Norman Granz. Si Norman Granz contó con él para un proyecto como esta A Stair Story, también contó con él para los múltiples conciertos y giras de Jazz at the Philharmonic. Y en ese contexto, Charlie Shavers brilló realmente con luz propia, sobre todo en esas épicas batallas musicales que libró, trompeta en mano, con el también trompetista Roy Eldridge, otro grande de la trompeta, que yo creo que tendrá también en algún momento su entrada en estas impresiones sobre jazz. Por suerte, muchas de estas épicas batallas trompetísticas en el contexto de estas giras de Jazz at the Philharmonic quedaron preservadas en cinta magnetofónica para la posteridad, y todos los aficionados al jazz desde luego tenemos que agradecerle esto siempre a Norman Granz, cuyos oídos estaban siempre abiertos a todo aquello que rezumase calidad jazzística y además pudiese comercializarse. Y lo espectacular de estas luchas trompetísticas entre Roy Eldridge y Charlie Shavers, pues evidentemente no se le escapaba a un hombre de la inteligencia y de la visión comercial de Norman Granz. Por desgracia, un cáncer de garganta se llevó a Charlie Shavers en 1971, cuando no contaba más que con 53 años, o quizá 50 años, porque ya decimos que tuvo que añadir años a su edad en cierto momento para poder trabajar legalmente. Pero para 1971, ya entonces, Charlie Shavers se había cansado de la escena musical y vivía prácticamente retirado, sin actuar y sin grabar discos. Sus contribuciones discográficas y sus contribuciones artísticas a la historia del jazz para 1971 ya las había realizado. El importante crítico de jazz Nat Hentoff, en las notas que aparecen en esta edición de las grabaciones de Charlie Shavers para el sello Everest entre 1959 y 1961, dice lo siguiente acerca de Shavers. Dice Nat Hentoff: a lo largo de su extensa y extrañamente variada carrera, a Charlie Shavers lo han admirado el público y sus compañeros por la increíble amplitud e intensidad de su tono, el espíritu casi rapsódico con el que toca y la seguridad de su técnica. También se le conoce como un músico al que le gusta añadir swing a la melodía. Esto es muy importante. A Charlie Shavers le gustaba añadir swing a la melodía. Tocaba la melodía, pero impregnaba siempre esa melodía de swing. Los atentos oídos de Nat Hentoff claramente se dan cuenta de esto y lo deja por escrito en estas notas. Pero es que además no es que lo diga solamente Nat Hentoff, lo podemos escuchar cuando escuchamos las grabaciones de Shavers, pero el propio Charlie Shavers también en estas notas habla acerca de este tema, acerca de la línea melódica y de la necesidad de dejar clara cuál es la línea melódica de un tema. Dice Charlie Shavers en cuanto a esto: me parece que si alguien escribe una composición, lo mínimo que se puede hacer es establecer con claridad la línea melódica que ha creado. Esto lo dice Charlie Shavers, y no solamente lo dice, sino que lo deja claro en sus grabaciones y en sus interpretaciones. Charlie Shavers es un trompetista improvisador, sí, que explora varios registros además de su instrumento cuando improvisa con él, pero es un instrumentista que es fundamentalmente melódico en su acercamiento a las composiciones que interpreta. Melódico y swingueante
al mismo tiempo, melódico en su propia improvisación, siempre que se lanza por los vericuetos de lo improvisatorio. Un trompetista, desde mi punto de vista, excepcional, que merece recordarse siempre por las muchas grabaciones en las que participó, pero que desgraciadamente, como no participó en demasiadas sesiones lideradas por él, a veces se le olvida un poco. Y de hecho, para admirar la grandeza de Charlie Shavers a la trompeta, es preciso escuchar, primeramente, discos en los que participó como acompañante, como sideman. Por ejemplo, podemos citar algunos álbumes clásicos, como por ejemplo este, The Hawk en Hi-Fi, del gran Coleman Hawkins, una grabación en Nueva York en 1956, en la que, bueno, pues entre otros aparecen Zoot Sims, Al Cohn, Hank Jones, Milt Hinton, Herbie Green al trombón, todos ellos bajo la batuta de la orquesta de Billy Byers, y a la trompeta está aquí también Charlie Shavers junto al halcón, The Hawk, Coleman Hawkins, un verdadero discazo del que tendremos que hablar también en algún momento en estas impresiones sobre jazz. Aparece también con frecuencia Charlie Shavers en las excelentes grabaciones que Billie Holiday realizó para Verve Records. Aquí están todas ellas recopiladas en una excelente y monumental caja entre 1945 y 1959. Aquí ya Billie Holiday es realmente quien lidera estas sesiones, pero está acompañada de algunos músicos de grandísimo renombre, y entre ellos está, por supuesto, también Charlie Shavers. Es muy interesante escuchar a Charlie Shavers acompañando, entre otros músicos que aparecen en estas sesiones de estudio, a la gran vocalista Billie Holiday. También podemos ver o escuchar a Charlie Shavers acompañando a una cantante en este disco, The Swinging Miss D de Dinah Washington, un disco producido originalmente por Bob Shadd y grabado también en 1956 en Nueva York. De nuevo, una época en la que la actividad de Charlie Shavers a mediados de los años 50 era realmente frenética. Aquí pues hay grandísimos músicos, por supuesto, Jimmy Cleveland, Herbie Green otra vez, Clark Terry, Doc Severinsen, Lucky Thompson, bueno, Jimmy Crawford, una banda que acompaña a Miss D, a Dinah Washington, que es una verdadera maravilla. Estos son solo algunos ejemplos de discos en los que podemos encontrar como sideman, como músico de acompañamiento a Charlie Shavers, pero también, por ejemplo, está el álbum Blues a la Mode de Bud Johnson, o esa verdadera orgía de tambores que es The Drum Battle, la batalla de los tambores o la batalla de las baterías, ese combate con baquetas entre Buddy Rich y Gene Krupa, nada más y nada menos. Otra idea de Norman Granz, en la que también aparece el gran Charlie Shavers. Entonces hay que escuchar a Charlie Shavers como sideman, por supuesto, incluso como sideman en estas grabaciones que ya presenté anteriormente con cantantes de blues. Pero si uno quiere disfrutar del sonido de Charlie Shavers como líder, lo recomendable es la antología que ya he mencionado al principio del vídeo, The Everest Years. Es un disco editado en 2005 que recoge 20 temas grabados entre 1959 y 1961 para el sello Everest. Y en estas sesiones toda la atención realmente se centra en la trompeta de Charlie Shavers, y además lo encontramos en una compañía inmejorable con músicos excelentes como Ray Bryant,
nada más y nada menos al piano, Aaron Bell al contrabajo o Grady Tate a la batería. Ahí es nada, ahí en algunos de los cortes que aquí aparecen incluso podemos escuchar al siempre interesante Wild Bill Davis, que toca el órgano y que por entonces había firmado también un contrato con Everest y en algunos de los temas aparece aquí junto a Charlie Shavers. Además de una versión de Undecided, ese clásico compuesto por el propio Charlie Shavers, que tiene que estar en una recopilación de este tipo. El repertorio, por supuesto, como podrán imaginar, está compuesto por una serie de standards que nos ofrecen la posibilidad de escuchar a Charlie Shavers en plena forma, interpretando con esa elegancia que siempre lo caracterizó las melodías. Recuerden que es un trompetista swinguero, sí, vivopero a veces también, pero muy melódico sobre todo. Entonces aquí escuchamos la elegancia con la cual interpreta las melodías para entregarse después a imaginativas y siempre atractivas improvisaciones que dan buena cuenta, que son buen ejemplo de su inigualable talento. Y obviamente el resultado, a mí por lo menos, no me defrauda en absoluto. Yo escucho este disco bastante y me parece una magnífica entrada, una magnífica puerta de entrada a este swing melódico, pero también improvisatorio, muy imaginativo de un trompetista que a mí siempre me ha encantado, que es Charlie Shavers. Es uno de esos trompetistas en los cuales se puede confiar totalmente. Se puede poner a Charlie Shavers prácticamente en cualquier contexto y sabe desenvolverse con una enorme elegancia y sin ningún tipo de problemas. No sé si este disco es fácil de encontrar o no, y ya les digo que yo en general prefiero no tener en mi colección recopilaciones, pero hay, por supuesto, siempre excepciones y esta es una de ellas. Grabaciones de Charlie Shavers a la trompeta para Everest Records, realizadas entre 1959 y 1961. Escuchen este disco y díganme qué les parece. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes conocen la música de Charlie Shavers, así que me gustaría que en los comentarios de este vídeo dejasen sus apreciaciones acerca de la música de Charlie Shavers, cuáles son los discos en los que aparece Charlie Shavers, aunque sea como sideman, como músico de acompañamiento, siempre dando lustre a toda grabación en la que aparece. ¿Cuáles son los discos en los que aparece Charlie Shavers que a ustedes les parecen los mejores, los que más les interesan y por qué y qué piensan de Charlie Shavers como trompetista? A mí, desde luego, me encanta y los recomiendo desde aquí sin ningún tipo de reservas para ir cerrando ya este vídeo dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, dedicado en esta ocasión al neoyorquino Charlie Shavers. Gracias, como siempre, por su interés en estos vídeos. Les animo desde aquí a que se acerquen a la música de Charlie Shavers si es que no la conocen, que sirva este vídeo como una invitación a la escucha de su música y a un acercamiento a su siempre interesante figura. Y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado este vídeo a principios del mes de octubre del año 2023. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF dentro de esta serie de impresiones sobre jazz. Como siempre, muchas gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo relativo a la música o a la figura de Charlie Shavers, y les animo a que sigan escuchando como siempre buen jazz, porque ya lo dijeron Billy Strayhorn y Duke Ellington. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube Antón GF dentro de esta serie de impresiones sobre jazz.